Torah Radio, con la licenciada Shirley Tobin Rosenthal. Un enfoque en nuestra vida cotidiana, sus valores, costumbres, tradiciones y leyes que te forjarán como mejor persona, más elevada en cuerpo y alma. Hola amigos, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Aquí una vez más en la Torah, un enfoque para la vida cotidiana. De nuevo, los saludo a todos desde todos los lugares del mundo donde nos escuchan, donde nos siguen, tanto en Facebook, en el chat, en las llamadas. Les agradezco siempre, estoy muy agradecida, muy contenta porque me siguen y siempre tengo una respuesta muy linda de ustedes. De verdad, muchas gracias. Están llenando mi corazón y mi alma de satisfacciones. Bueno, aquí estamos, vamos a ver un tema muy lindo. Como han visto, hemos tratado de tocar valores humanos, valores espirituales, un poquito de leyes, un poquito de Torah, un poquito de letras, un poquito de números. Hoy vamos a tocar una Mishnah. ¿Se acuerdan que vimos los libros, cómo se conforman? Vimos cómo se forma la Torah, cómo hemos visto bastantes temas. Y hoy vamos a tocar una de las Mishnah, que es una de las enseñanzas de nuestros padres del Sinai. Las enseñanzas de valores espirituales, valores humanos, valores morales. Dice así: Akiva ben Mehalelal Omer, Istakel beshlosha devarim, ve'ein ata ba lidei avera, da me'ein bata, ve'le'an ata olech, belifnei mi ata atid liten din vecheshbon, me'ein ata bata, mitipa sruja, ve'le'an ata olech, limakon afar rima betola, belifnei mi ata atid liten din vecheshbon, belifnei melech malchei amelachim akadosh baruchu. Claro, no me entendieron nada, ¿verdad? Se los voy a traducir. Así dice la Mishnah. Quise leérselos en hebreo por algunos que me escuchan y sí entienden. Es la Mishnah 1 de Pirkei Avot. Dice así: Akavia ben Mehalelal solía decir: piensa en 3 cosas y no caerás en poder del pecado. Has de saber de dónde vienes, a dónde vas y ante quién deberás rendir cuentas algún día. ¿De dónde vienes? De una célula minúscula. ¿A dónde vas? Hacia el polvo, la descomposición y los gusanos. ¿Ante quién deberás rendir cuentas? Ante el Rey de todos los reyes, el santo bendito sea. ¿Qué nos está diciendo esto? Creo que está muy claro, ¿verdad? Siempre antes de actuar debemos de pensar: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Una pequeña semillita insignificante, chiquitita. Esa célula minúscula, ¿qué es? Nada. Así como sale, puede irse al agua, la basura. No es nada. ¿Y a dónde va? ¿A dónde voy a terminar? A la tierra, enterrado entre los gusanos, a la putrefacción. Después de una muerte, esperemos que sea después de los 120 años. ¿Y a quién le voy a rendir cuentas? ¿A quién? Al que me dio la vida. El santo bendito sea su nombre. Akavia ben Mehalelal fue uno de los hombres más sabios y piadosos de su tiempo. Nuestros sabios atestiguan que entre los centenares de miles de fieles que asistían al sacrificio pascual en el atrio del santo templo del Bet Hamikdash, nadie podía igualarle en su sabiduría, modestia y temor al pecado. O sea, no nada más era sabio,
sino también era modesto y tenía siempre miedo de pecar. Era un justo. Cuentan que también quisieron nombrarle presidente del Sanedrín, de la gran asamblea de los sabios, y él rechazó tan honroso cargo. Él deseaba ante todo transmitir a sus semejantes sus excelsas virtudes, como lo demuestra su sentencia, que es esta Mishnah que dijimos. Era su preferida, la que recoge aquí este tratado, la Mishnah. Esta era la preferida. Siéntete como esa semillita, esa célula minúscula. Recuerda siempre que vas a ir a la tierra en putrefacción con gusanos después de tus 120 años después de la muerte. Y recuerda a quién le vas a rendir cuentas. Esta era su preferida. En la primera Mishnah del capítulo 2 hallamos un precepto parecido que dice que Rabí solía decir: piensa en 3 cosas y no caerás en las manos del pecado. Considera que por encima de ti tienes un ojo que te ve, un oído que te escucha y un libro en el que todas tus obras quedan inscritas. O sea, se parece un poquito. Ten en cuenta que alguien te está viendo. ¿Quién es ese alguien? Hashem, Dios. Que alguien te está escuchando. ¿Quién? También es Dios. Y te está tomando nota para que el día de mañana se recuerde todos nuestros hechos, como si fuera una peliculita que están pasando delante de nosotros, de todas nuestras cosas que hicimos. Si comparamos las 3 cosas mencionadas por Ribí con estas 3 cosas citadas por Acabia, observamos que las de Ribí no hacen sino desarrollar el tercer punto expuesto por Acabia, es decir, el hecho de que hemos de rendir cuentas ante el juez verdadero, ante el juez del universo, ante Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea. Acabia, en cambio, pone énfasis en lo que puede alejarnos de aquellos defectos que son la fuente de casi todos los pecados, que es la vanidad, la afición de los placeres y la avidez. Da mi ein bata, has de saber de dónde vienes. Hombre insensato, que tan orgullosamente te yerges por encima de tus semejantes, que te crees tanto, nos creemos siempre que somos la divina garza y que vamos campantes por todos lados y nos merecemos que el mundo se incline ante nosotros. Debes de tener que tanto te vanaglorias de cada átomo de tu saber y de tu débil voluntad. Creemos que el mundo fue creado para nosotros y así es, pero nos creemos que todos nos deben de rendir homenaje y de rendir respeto. Recuerda que tu principio es humilde, insignificante. ¿Tú qué tanto te crees? Recuerda que tu principio es insignificante, no somos nada. Recuerda que has nacido de una célula efímera y minúscula. Eres engreído, eres déspota, y sin embargo tu origen será siempre el mismo, ya seas rey poderoso o seas un mendigo miserable, todos venimos de lo mismo. Un gran sabio o un jornalero o ignorante o millonario o un menesteroso que no tiene siquiera un mendrugo de pan para comer y para aplacar su hambre. Cuando te pares a pensar en tu origen, todos venimos de lo mismo. Oh humano, tú que tanto te orgulleces, tú que tanto te crees, tú que tanta vanidad tienes, en este momento que te pares, hagas una pauta en tu vida y pienses: ¿de dónde vengo? Ahí tu vanidad
bajará. Beleana taolej, ¿y a dónde vas? El sabio nos dice, ¿a dónde irás? ¿A dónde vas? ¿A dónde vamos todos? Por más sabio que seas, por más rico que seas, por más dinero que tengas, por más sabiduría que posees, ahí vamos todos. Pues ¿de dónde? El día de su nacimiento, el hombre va al encuentro de la muerte y cada día se acerca más a su fin. Sí, el libertino corre de placer en placer. Si supiera pensar en aquel cuerpo de la satisfacción a cual va, los bienes más valiosos serán un día el pasto de los gusanos y demás parásitos. Recapacitaría algún día si supiera esto. Renunciaría a todos aquellos goces pasajeros y conseguidos en determinados, corrompiéndose de la moral. De igual modo, si el avaro cuya felicidad suprema consiste en el dinero, sabría que no todo su dinero vale, ¿a dónde va a dejar todo? Es cuando la gente llega a edades de la vejez y a veces ya no les importa nada y se dan cuenta que no vivieron su vida, se dan cuenta que no hicieron nada en el mundo, que dejaron ir su felicidad, dejaron ir sus días, dejaron ir su mundo, dejaron ir su familia, que no disfrutaron de la vida. Y es entonces cuando dicen, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué acumulé tanta riqueza? ¿Para qué perdí mi tiempo acumulando y acumulando, trabajando y trabajando, cuando no disfruté de la vida, cuando no disfruté de mi familia, cuando no cumplí con la palabra de mi Creador, cuando no hice nada por llevarme a mi mundo venidero? Ese día, cuando abre los ojos y piensa y recapacita ¿a dónde iré a ir? ¿A dónde terminaré entre gusanos y putrefacción? Entonces es cuando abandona sus riquezas y será sepultado en un lugar polvoriento donde pululan los gusanos. Entonces volvería en sí y dejaría de descuidar la salvación de su alma para acumular tesoros terrenales. Y ahí pensaría un poco para acumular tesoros de amor, de paz, de armonía, de sabiduría, que son las cosas que te acompañan hasta el final. Belifnei miata tit latet din leheshbon, ¿y ante quién deberás rendir cuentas? Además del orgulloso y de la vanidad, de la codicia y de la corrupción, existe otro motivo para pecar. Cuando una persona no se siente estrechamente vigilada, puede experimentar la tentación de robar. Por eso es preciso tener en la mente que el juicio de Dios es inescrutable, que no te puedes esconder, no te puedes escapar. El ojo de Dios siempre está en nosotros. ¿Recuerdan la historia de Jonás y la ballena? Jonás y la ballena, ¿se acuerdan? Quiso escaparse de Dios, quiso esconderse, huyó, se fue a todos lados, no quiso escuchar su voz. Pero no, a fin de cuentas se dio cuenta que tenía que obedecer. Eso es lo que nos pasa. Vivimos este mundo sin pensar. Los días pasan, las horas pasan, los meses pasan, las semanas pasan, los segundos pasan, los años pasan y se nos va la vida. ¿Y en qué se nos va la vida? En cosas vanas, cosas superfluas, cosas materiales que al fin y al cabo no tienen valor. Y es cuando la gente llora y se lamenta y dice, ¡ay de mí! ¡Ay de mis años! Dicen,
En Yiddish se dice, Oi Weili, Oi zu meine Jorun, Oi zu meine Jorun. ¿Qué significa esto? ¿Qué de mis años? ¿Qué de mis años desperdiciados en esta vida? ¿Qué de mis años perdidos? Que no disfruté mi familia, no disfruté de mis hijos, no disfruté de mis hechos y de mis actos. ¿Qué nos deja vida? Los actos de bondad. ¿Qué nos deja vida? Los actos del hombre a su compañero, del hombre a su creador. A eso venimos a este mundo. Es muy interesante todo esto. Tenemos muchas clases de pecadores. Los pecadores son dos categorías que existen. La primera comprende a aquellos que corren voluntariamente detrás del pecado. Están tan dominados por el orgullo y la vanidad, por el ansia de los placeres, la codicia y otros defectos, que siempre andan buscando ocasiones para pecar. La segunda comprende a aquellas personas que tienen las mejores intenciones de seguir los caminos de Dios y de observar sus santos mandamientos, sus mitzvot, pero que carecen de la fuerza suficiente para resistir ante la tentación. Por eso repetimos esta Mishnah. Si tienes en mente de manera permanente estas tres cosas que menciona Rabbi Acabia, si siempre te acuerdas de tu origen, de tu destino y del juez ante quien tendrás que comparecer, entonces no dejarás de correr detrás del pecado, sino que sabrás resistir a la tentación cuando se acerca y te tienta. Con este momento vamos a terminar esta etapa, este momento. Vamos a ir a una corte musical, a una pausa. Esto es la Torá. Regresamos después de una pauta. Hola amigos, estamos de regreso. Espero hayan disfrutado de la música Sheve Haverim de Share Shamaim, un grupo de niños muy lindo, un coro musical muy bonito. Bueno, seguimos un poquito con terminando esta Mishnah. Vimos que tenemos que tener conciencia de dónde venimos, a dónde vamos y a quién le tenemos que rendir cuentas. Si tenemos esto presente día a día en nuestro diario andar, la enseñanza de nuestros padres del Sinai, que es parte de la Torá oral, parte de nuestras enseñanzas que se pasaron de generación en generación, y Rabbi Acabia lo repetía diariamente, vamos a tener conciencia y vamos a actuar, y nuestros pasos en el diario andar de nuestra vida va a ser diferente. Le vamos a tratar de sacar provecho a lo que hacemos y vamos a ser mejores cada día. Evidentemente, el hombre es el ser más perfecto de la creación. Fuimos hechos, recuérdenlo, a imagen y semejanza de Él. ¿A qué se refiere? A esa chispa divina. Es el único en poseer el don de la palabra, el único en gozar de inteligencia, el único en caminar verticalmente. Citamos aquí que solo 3 de los muchos privilegios que Dios le ha otorgado a la persona y que lo convierte en el amo de la tierra y de las plantas y los animales que la poblan. Ahora bien, si el hombre hubiera sido dotado de inteligencia con el fin de poder ocuparse exclusivamente de su bienestar y de conseguir satisfacciones corporales, el proceso de formación y de destrucción de su cuerpo no sería el mismo que el de las demás criaturas que nacen y mueren. Pero no es el caso. Pregúntate entonces, ¿por qué un cuerpo tan superiormente dotado
procede de tan baja extracción que fue la tierra y sufre tan triste fin? Esto es lo que debes considerar para inferir de ello en la meta de tu existencia. No es la vida corporal, ya que tu cuerpo era algo insignificante antes, de qué alma tiene una alma que se asocia a él. Y ya que su destino es pudrirse y descomponerse en cuanto el alma lo abandone. El cuerpo fue creado, el humano fue creado de la tierra, en polvo eres y polvo regresarás. De esa semillita insignificante y vas a la tierra, a los gusanos. Por consiguiente, es el alma y solo ella la que le confiere al hombre su soberanía sobre las demás criaturas. En ella, en el alma, y solo en ella, estriba su grandeza y su sublimidad. Esa es la chispa divina, la semejanza a Dios. Si llegas a esta conclusión, te mantendrás alejado del pecado. Inclinarás tu corazón hacia la Torá y su sabiduría, hacia las leyes universales, hacia los valores humanos, hacia los valores espirituales y hacia los valores morales, de ética y moral. Fíjate en los animales, ni el becerro ni el cordero, cuando vienen al mundo, son tan torpes ni tan desvariados ni tan desvalidos como la cría del hombre. Los animalitos salen, ya caminan, reconocen luego a su madre y se acercan a ella. Esta debe ser llevada en brazos, la criatura humana, alimentada y lavada. Pasan muchos años antes de que llegue a la edad en que no necesita de la ayuda de los demás o de sus padres. Sin embargo, los animalitos, vemos su becerrito, nace y a los segundos ya está paradito y corriendo o caminando, aprendiendo a caminar sus pasitos al lado de su madre. No necesita que le estén aseando, ni que vayan y le den la comidita en la boca. Pero el humano sí, necesita que la carguen en brazos, que la protejan, que le enseñen a caminar, que le enseñen a hablar, que le den de comer. Entonces, si en comparación con el animal, el cuerpo del hombre está tan poco desarrollado como cuando llega al mundo, ¿qué insignificante resultará si la comparamos con las estrellas del firmamento? El hecho de que el hombre, que es la criatura espléndida o inteligente, reina de la creación, haya sido al principio un niño balbuciente y no demuestra sino la grandeza del alma humana. Ahí te das cuenta que eso es lo que vale, esa chispa divina, esa alma humana que se le insufló en el momento de su creación. Aprendamos pues a sojuzgar a los enemigos de Dios, que son los malos instintos y las pasiones. Ahora comprendemos por qué Acabia ha empleado la palabra da, que significa reconoce. Da, reconoce de dónde vienes. Da, ¿a dónde vas a ir? Da, reconoce ante quién vas a rendir cuentas. Da, reconoce de dónde saliste. Da, reconoce a dónde vas y da, reconoce a quién le vas a rendir cuentas. Considerando el principio y el fin del cuerpo humano, llegamos en efecto a la conclusión de que las comodidades y los deleites corporales no constituyen la meta de nuestra existencia y que el alma divina que nos ha sido entregada, que nos ha sido insuflada en la mejor parte de nosotros mismos, esa es la mejor parte de nosotros mismos, que debemos mantenerla pura, estudiando la Torá y caminando por las sendas de Dios, es decir, observando sus leyes, observando sus principios, observando sus preceptos,
observando esas leyes universales que nos dio. Si así lo hacemos, el día del juicio, cuando comparezcamos ante el trono del Rey de los Reyes, el santo bendito sea su nombre, Akadosh Baruj Hu, estaremos entre los justos. Por eso dice la palabra da. Reconoce, da mein bata, da, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde vas a rendir cuentas? Ay, así es. Vamos a seguir con otra Mishnah. Dice así: Rabbi Hanina ben Hakinai Omer Heneur Balaila Behamal Halech Baderech Yahidi Behamefane Libo Levatela Harei Ze Mitchayev Benafsho. ¿Cuál es la traducción? Rabbi Hanina ben Ajinai solía decir: el que despierta de noche, el que se pone en camino solo y el que vuelve su corazón hacia cosas insignificantes, se expone a perderse. Vamos a entender un poquito esto. El autor de esta Mishnah era uno de los mejores discípulos de Rabbi Akiva. Su maestro le consideró, pues, digno de ser iniciado en los misterios más profundos de la Torá. Al nacer su primer hija, Rabbi Hanina se marchó a Bnei Brak, una ciudad en Israel. Con el consentimiento de su esposa se fue para poder seguir las enseñanzas de Rabbi Akiva. Permaneció largos años en ese lugar, estudiando la Torá, sin descanso. Un día recibió una carta en la que su esposa le rogaba que volviera para casar a su hija, que por entonces se había convertido ya en una mujer. Pero era tal el apego que Rabbi Hanina sentía por la Torá que aún así no quiso emprender los preparativos para el viaje de regreso. Imagínense, se iba a ir, se fue a estudiar Torá, su hija se va a casar y él no. Está sumerso en sus estudios y no quiere regresar a su casa. Pero un día, en una de sus clases, Rabbi Akiva explicó que todo hombre tenía la obligación de buscarle marido a una hija casadera. Entonces fue cuando le cayó el 20 y dijo: hoy, mi hija se va a casar y yo no estoy haciendo nada por eso. Rabbi Hanina se despidió de su maestro y decidió volver a su hogar. Cuando llegó a su ciudad natal, le resultó tan extraña que no encontró su casa. Imagínense cuántos años habían pasado, ya habían construido, ya habían hecho tantas calles y no reconoció dónde llegar a su propia casa. Se dirigió a la salida de la ciudad, hacia la fuente donde iban las muchachas a buscar el agua, y oyó a alguien que llamaba a su hija por su nombre. Sin darse a conocer, siguió a la joven hasta su casa y su mujer le vio. La alegría y el asombro que le causó la llegada de su marido fueron tan grandes que cayó en el suelo sin vida. Imagínense, lo vio y se desplomó de la emoción de verlo. Qué triste. Rabbi Hanina se puso a llorar, a gritos, a llantos, y exclamó: amo del universo, amo del mundo, esta pobre mujer que tan ardientemente me esperó durante 13 años. ¿Es posible que muera ahora sin haber disfrutado mi regreso? Dios escuchó su plegaria y su esposa despertó a una vida larga y feliz.
¿Se acuerdan lo que les mencioné? A veces dejamos pasar los años, descuidamos nuestra vida, como aquella historia que les conté una vez, no sé si recuerdan, de aquel rabino que su hijo vivía en el departamento de arriba y escuchaba el llanto del niño y lloraba y lloraba y lloraba. Dejó sus estudios y fue a ver qué pasó al departamento de su hijo. Y el hijo estaba en un rincón estudiando, mientras el bebé lloraba desconsolado. El abuelito tomó al bebé, lo levantó en sus brazos y lo calmó. Y el hijo, inmutado, sumergido en su estudio, ni cuenta se dio que el bebé lloraba y ni cuenta se dio que el papá había bajado a tomar en brazos a su nieto. Esas son las historias que vemos a veces en la vida. A veces la gente se sumerge en sus cosas, tanto en placeres mundanos, en placeres vanos, en placeres pasajeros, pero también la gente espiritual se llega a sumergir en lo del estudio, y eso no es correcto. Eso no es lo que Dios quiere, eso no es lo que Hashem quiere. Hashem quiere una vida balanceada. Por eso dice, debe de haber una balanza. Ben Adam la Javeró, con el hombre y su compañero. Ben Adam la Makom, y con el hombre y Dios. ¿Pero qué dice primero? Be'ahavta lereaja kamoja, zeklal gadol batorá. Be'ahavta lereaja kamoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Zeklal gadol batorá. Ese es una cosa básica de la Torá. Es fundamental. Es lo más importante. No podemos estar bien con Dios si no estamos bien con los humanos. Recuerden los principios fundamentales de las leyes universales. Todos fuimos creados con esa chispa divina, y esa chispa divina viene de Dios. Si nosotros consideramos que esa chispa divina está en cada uno de nosotros y en cada uno de los seres humanos y de la creación, vamos a actuar diferentemente. Vamos a actuar con respeto a las personas, con honor, con respeto, con humildad, con valores, y los vamos a tratar siempre bien. Eso debemos de aprender, y en esto aprendemos aquí, que cuando estamos solos y cuando no tenemos encaminado algo bien, podemos caer muy bajo. La persona no puede estudiar sola. La persona siempre tiene que tener una guía, tiene que tener ese camino, tiene que tener esos valores y principios. La Torá, la ética de nuestros padres, la ética moral, la Torá oral, son esa guía que nos encamina en el futuro y en el diario andar de nuestra vida. Debemos de tener conciencia y apegarnos a un maestro, apegarnos a una guía, apegarnos a las leyes espirituales, a las leyes universales, a las leyes morales. Tenemos que aprender. Vámonos a un corte. Regresamos. Hola, aquí estamos de regreso. Espero hayan disfrutado de la melodía. Vamos a continuar. Estamos diciendo que Rabbi Hanina ben Ahinai decía: el que despierta de noche, el que se pone en camino solo y el que vuelve su corazón hacia cosas insignificantes, se expone a perderse. ¿Qué significa el que despierta de noche? Está chistoso, ¿no? Hay gente que no puede dormir de noche, le da insomnio. Rabbi Samuel de Asadá explica esta frase de una manera. Él dice así: la vida del hombre puede compararse con un día. La infancia es la mañana, la edad madura es el mediodía y la vejez es la noche. ¿Sí está claro? La vida se asemeja a un día. La mañana es la infancia,
La edad madura es el mediodía y la vejez es la noche. Muchas personas derrochan su juventud, emplean sus años de madurez en actividades fútiles y vanas, desperdician en cosas mundanas, en tonterías, se dejan ir su vida y despiertan solamente para tomar conciencia del fracaso de sus vidas, cuando ya la noche de la vejez se les echa encima. Aquel que solo despierta por la noche a la verdadera vida, cuando ya es demasiado tarde para volver a empezar, es personalmente responsable de la ruina de su alma. ¿Sí queda claro lo que dije? A veces despierta en la noche a su vejez. Se despierta y se da cuenta que desperdició todo el día. Despierta en la noche. Ahí es cuando se da cuenta que es responsable de la ruina de su alma. Y el que camina solo. ¿Cómo que el que camina solo? Algunas personas comprenden a tiempo cuál es la verdadera meta de sus vidas y se esfuerzan entonces por hacer el bien y huir del mal. Podrían ejercer una influencia muy positiva sobre los demás, pero son demasiado indolentes o indiferentes para tratar de convivir y de convertir al prójimo. Tampoco ellas cumplen con su deber. Y un día, cuando sus hijos y demás parientes se aparten del buen camino, también tendrán que cargar con esa responsabilidad. El que quiere caminar solo por la vida, sin consideración, ya no sé hablar, por las personas que están bajo su responsabilidad, ahí es cuando se dan cuenta que la riegan. Son culpables también de su propia ruina. ¿Qué significa esto? Cuando uno camina solo, siendo egoísta en la vida, cuando uno camina solo, sin pensar en los demás, sin pensar en el prójimo, como dijimos, Ve'afta lereaja kamoja, te amarás a ti como amarás al prójimo como te amas a ti mismo. Preocúpate por los demás, vela por los demás, fíjate por el bienestar común. Es entonces cuando te das cuenta que los demás van a estar bien también. Si tú caminas por la vida solo, hipócritamente, egoístamente, sin poner en consideración el bienestar de sus prójimos, de su familia y de sus hijos, el día de mañana se da topes en la cabeza de que se fueron también a la ruina, porque no vio por su derejeres, por su educación, no vio por su bienestar, por sus valores y sus principios. Y el que vuelve su corazón hacia cosas fútiles, hacia cosas mundanas. Existe otro tipo de personas que también comete, por decirlo así, su suicidio moral. Estas personas desean el bien para ellas y para los que lo rodean, pero se pierden en detalles insignificantes y suelen ser la causa del fracaso moral de todos los que se relacionan estrechamente con ellas. Por ejemplo, hay padres tiránicos que padecen tremendos ataques de rabia cuando se desobedece a sus órdenes. Aunque se trate de cualquier pequeñez, se enojan y explotan y golpean y por tonterías se enojan. ¿Sí? Por cualquier tontería se enojan.
aunque se trate de cualquier cosita. ¿Y cuáles son las consecuencias? Sus hijos se esfuerzan por ocultarles lo que hacen y ya no hablan, ya no dicen, no cuentan, no hay comunicación, no dicen nada a sus padres. Se vuelven mentirosos e hipócritas y pecan a escondidas. Por esta razón, debes tratar a tus hijos con dulzura e inteligencia. Si quieres que adquieran buenas costumbres, así conseguirás que caminen a tu lado. Así conseguirás que su vejez sea feliz y la gloria en el más allá siempre. Vamos a resumir otra vez esto. Rabbi Hanina ben Hajinayá solía decir: el que despierta de noche, el que se pone en camino solo y el que vuelve su corazón hacia cosas insignificantes, se expone a perderse. ¿Qué dijimos que era? ¿Despierta de noche? Es el que se duerme toda la vida y dejó pasar su larga vida en cosas superfluas y mundanas, en tonterías insignificantes. Y cuando despierta ya es vejez, ya es la noche, ya despertó de noche, ya fue muy tarde, ya fue demasiado tarde. El que camina solo, el que es egoísta y no ve por los demás, el que también no busca una guía, el que no se apoya en la gente haciendo mitzvot, actos buenos, positivos. Y el que se apoya en las cosas vanas, el que deja ir las cosas, el tiempo en las cosas superficiales, que les da a veces a los hijos todas las cosas materiales, y les da, 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 y los echa a perder, porque no se fijó en las cosas importantes que son los valores humanos, los valores universales, los valores morales, la ética. No se fijó en esa educación y se acentuó en las cosas vanas y superfluas de la vida. Y así deja ir a la gente. ¿Cuál es el mejor de los escudos? El que despierta de noche, dijimos, y el que camina solo y vuelve su corazón hacia las cosas insignificantes, será responsable de su propia pérdida. Aún nos queda por interpretar todavía otra segunda versión que muchos de los comentaristas y de los sabios lo prefieren. Dios es su bondad, nos ha obsequiado con lo más preciosa de las joyas, que es la Santa Torá, a Torá Kedoshá, además de enseñarnos los caminos que debemos tomar para acceder a la perfección en este mundo y en el mundo venidero. El estudio de la Torá nos protege de todos los peligros. El estudio de las mitzvot y los preceptos y los valores universales nos protege. Tanto es así que, según cuentan nuestros sabios, Rabbi Yoshue ben Levi visitaba a las personas afectadas de enfermedades contagiosas y los atendía sin temor a contagiarse, porque la Torá, que constituía su ocupación permanente, era su protección, era su vacuna. Él decía que si él estudiaba Torá, él nunca se iba a enfermar, y eso era su protección, su escudo. Son muchos los peligros que no existen día a día y que sin embargo nos acechan por la noche, y en medio de tantas críticas y circunstancias nuestra mente se concentra en la Torá, entonces ella nos va a brindar su protección. Pero si nuestra alma se entrega en cosas inútiles, entonces cualquier peligro nos acechará. Seremos vulnerables a todo. Entonces, ¿qué esperamos? Despertemos.
Despertemos en nuestro día. Acuérdense que dijimos, el día que es, la mañana es la infancia, el mediodía es la juventud y el anochecer es la vejez. Despertemos de una vez, mantengámonos despiertos, aprovechemos nuestra vida y no dejemos pasar nuestros años y nuestros días en cosas mundanas y sin valor. Aprovechemos, no despertemos de noche, que no sea demasiado tarde. Estas son las enseñanzas de la Torá, estas son las enseñanzas de nuestros sabios. Rabbi José Yavetz propone una interpretación algo distinta. Él dice, cuando alguien se dedica principalmente a determinada ocupación, en los momentos de ocio, sus ideas se dirigen involuntariamente hacia ella. Para que la Torá sea como debe ser, la base de nuestra existencia y de nuestros pensamientos, debemos acostumbrarnos a tenerla en la mente cuando nos despertamos, en el diario andar, por la noche y cuando nos encontramos solos en un camino solitario, pues la Torá es el árbol de la vida. La Torá es esa base, el fundamento y lo que nos da esa inyección de vida. Y el que se aferre a ella será eternamente feliz. Rabenu Yonah Hasid, él dice al respecto, el temor a Dios aumentará los días. Esto está en Proverbios, capítulo 10, versículo 27. Pues así como las preocupaciones debilitan el cuerpo y acarrean una muerte prematura, el afán de servir a Dios y el temor a transgredir sus santos mandamientos, sus mitzvot y sus preceptos y los valores universales, nos abrevia la vida. Eso nos, al contrario, nos empuja a vivir más y mejor. La vida del hombre debe ser sustentada en esto, en la base fundamental de las leyes universales, en la Torá, en sus estudios, en sus valores, en sus principios. Les recuerdo que estamos en el programa La Torá, un enfoque para la vida cotidiana. Espero que estos valores y principios de la Torá y de nuestros sabios del pueblo de Israel nos encaminen para vivir una vida mejor, y una vida más sana y más llena de valores y virtuosa en todos los aspectos, y que podamos convivir sanamente con nuestros semejantes. Me pueden buscar en Facebook, Shirley Tobin Rosenthal, en grupo Amigos del Judaísmo y los Judíos, en mi página personal, Shirley Tobin Rosenthal, en el Facebook, mi página personal www.shirleytobin.com, en Aliyah www.aliyah.com.mx. Estamos para servirles, para hacer cursos, conferencias, acompañarlos a todos lados del mundo, donde necesiten escuchar un poco de sabiduría de la Torá, un poquito de sabiduría de nuestros patriarcas, de nuestros antepasados, de nuestros sabios de la Torá y del Sinai. Aquí estamos, nos vemos la próxima semana, la Torá. Estamos escuchando, los voy a dejar con Abraham Fried en Ein Od Milvado. ¿Qué significa esto? No hay nadie como él, como Dios. Ein Od Milvado, es el único que hay. Los dejo escuchando a Abraham Fried. Nos vemos hasta la próxima. Shirley Tobin Rosenthal para servirles. Les mando un beso y un abrazo muy caluroso. Hasta la próxima. Siehst doch aus
hevel avolim hey noid milvadoi sis doch halt hevel avolim hey noid milvadoi sis doch halt hevel avolim hey noid milvadoi sis doch halt hevel avolim hey noid milvadoi Oi, sis doch alt, hevel avolim. Oi, kinder lach, sis doch alt, hevel avolim.